Hola a todos. Entonces, ahora sí, vamos a empezar. Partamos diciendo dónde estamos. MAT 012. ¡Tadán! Entonces, muchas gracias por estar acá. Entonces, el tema en que estamos ahora, vamos a terminar hoy día. Me gustaría que hoy día hiciéramos un ejercicio como para cerrar todo el tema de longitud, el tema de coordenadas paramétricas. Vamos a calcular una longitud también usando coordenadas paramétricas. Eh, Y así que vamos a practicar esto con un ejercicio. Eh, la idea es que tratar de terminar este tema hoy día, como comentaba, para que empecemos mañana ya el tema de el tema de matrices, ¿ya? Entonces, vamos a decir entonces, dada la curva, lo voy a escribir en forma general, x cuadrado partido por a al cuadrado igual a, igual a más y al cuadrado dividido en b al cuadrado igual a 1. ¿Ya? Esa es la curva, nosotros esta curva la reconocemos, ¿cierto? Y sabemos que esa es una elipse. Vamos a hacer después un dibujito de una elipse en particular, ¿cierto? Con un determinado valor de A y de B. Después la podemos hacer incluso en GeoGebra. Uy, lo podemos hacer al tiro. Pero voy a ir al GeoGebra. No estoy compartiendo nada todavía porque no he abierto nada, pero yo lo voy a ir a compartir. Ya, ahora vamos a ir a compartir. Empecé a grabar, ¿cierto? Sí, estoy grabando. Ya. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a dar un valor al A. Voy a decir A va a ser igual a 1. B va a ser igual a 1. Y ahora voy a escribir X al cuadrado dividido, está dividido, en A al cuadrado. ¿Sí? Ahora lo voy a poner aquí salir de ahí, más. Y al cuadrado dividido en B al cuadrado. Entonces eso va a ser igual a 1. Mira. Lo que resultó en este dibujo es la circunferencia. ¿Por qué resultó una circunferencia? Porque resulta que el A y el B son iguales e iguales a 1. En este caso una circunferencia entonces radio 1. Mira lo que va a suceder cuando yo empiece a darle un valor más grande al A. Se empieza, esta es como mencionado una elipse, cuando el A es el número que está dividiendo la X, es más grande, es una elipse, ¿cierto? Se llama así elipse, donde justamente su semieje mayor está sobre el eje X, ¿serían como? Esa es la parte más ancha, ¿cierto? Y en lo que se llama el semieje menor, está sobre el eje Y, ¿cierto? También tiene una simetría, ¿cierto? Fíjense ahora lo que voy a hacer y que voy a agrandar el B hasta llegar al mismo valor y ustedes se van a dar cuenta entonces que ahora volvió a hacer una circunferencia, porque claro, ahora aumentó el radio. Pero mira, voy a empezar a achicar el A ahora. Entonces ahora empiezo a hacer una elipse nuevamente, donde tengo invertida la situación, ¿cierto? Porque ahora el semieje mayor, el que es mayor, obviamente, está sobre el eje Y el menor está sobre el eje X. ¿Sí? Esta elipse podría estar también centrada en otro punto que no sea el origen. Para el caso nuestro, ¿cierto? Nos interesa justamente estudiar un caso muy general y por eso entonces nosotros ahora
Voy a volver a compartir la pizarrita. Lo vamos a estudiar con el A y el B en términos generales, ¿cierto? Pero lo que tenemos que tener en cuenta, obviamente que ese número A y B son números reales, obviamente que no pueden ser cero, ¿cierto? Si fueran cero, entonces no solamente estaríamos dividiendo por cero, lo cual no podemos hacer, sino que además de eso estaríamos estudiando algo que no tiene nada que ver con esto, así que no puede ser. Entonces, lo que vamos a hacer acá es, voy a decir, usar la frase se pide, para escribir lo que vamos a hacer. Y vamos entonces aquí a, primero, parametrizar la curva. Y después vamos a calcular área y longitud. ¿No? Eso es lo que vamos a hacer entonces. Y aquí recordamos, ¿se acuerdan cuando teníamos la circunferencia? Nosotros hacíamos una parametrización que era, vamos a recordar aquí, voy a escribirlo aquí. Para la circunferencia, que era cuando tengo x cuadrado más y al cuadrado igual a r al cuadrado, nosotros usábamos x igual a r coseno de teta y es igual a r seno de teta. ¿Se acuerdan que eso nos daba incluso el movimiento que nosotros necesitamos, que es antihorario? Entonces, esta misma idea es la que nosotros vamos a usar ahora. Pero obviamente que no podemos usar la misma, exactamente la misma, porque no nos va a resultar, ¿cierto? Si yo insistiera y dijera que yo quiero usar la misma, te digo que no me va a salir la identidad que nosotros dijimos que usamos, que es la fundamental del cálculo. Entonces tenemos que pensar en una parametrización similar. Entonces vamos a partir proponiendo. Proponemos. Recuerden que cuando planteamos esto de la parametrización, nosotros siempre planteamos de que voy a necesitar escribir, ¿cierto?, la ecuación de la misma forma. Entonces voy a escribir A coseno de teta, B seno de teta, donde el ángulo teta va a estar entre 0 y 2pi. ¿Por qué se me ocurre esto? Vuelvo atrás. Porque fíjate que en la X tengo el A, en la Y tengo el B. Entonces les asigné a cada uno el que correspondía. Entonces, como mencionábamos en la clase pasada, tenemos que comprobar. Y voy entonces a escribir. Tengo x cuadrado partido por a al cuadrado, más y al cuadrado partido por b al cuadrado. Y voy a reemplazar lo que acabo de proponer, y esto me va a quedar a al cuadrado por coseno cuadrado de teta, dividido por a al cuadrado, más el b sería, el i sería b cuadrado por el seno cuadrado de teta, partido por b cuadrado de b cuadrado. Se fijan entonces, se simplifican las constantes del a cuadrado y b cuadrado, y eso me da 1. Y eso me dice entonces que corresponde, porque al final de cuentas, se fijan, cuando yo uso mi parametrización, lo que obtengo es la misma curva. Obtengo x cuadrado partido por a al cuadrado más y al cuadrado partido por b al cuadrado igual a 1. Y eso nos dice, ¿cierto?, que esta parametrización corresponde. Y insisto que en el contexto de lo que es una evaluación para nosotros en esta fase 1, ¿cierto? No, nosotros nos vamos a preguntar algo así, porque ¿cómo te vamos a pedir parametrizar, ¿cierto? Y comprobar, y chequear que tú hiciste la comprobación, es imposible. Pero esto está relacionado con otro tipo también de coordenadas que probablemente van a ver en la mate siguiente, y la idea es ir introduciendo estas ideas, estos razonamientos, más que decir que esto es así, tal cual lo vamos a evaluar, ¿no? Entonces, vamos con la siguiente. Ya propusimos, ya sabemos que tenemos la parametrización. Entonces ahora, bueno, eso fue lo que acabamos de hacer, fue la parte A. Y la terminamos. Ahora vamos con la parte B. Voy a volver a escribir la parametrización. Dijimos que x es A coseno de teta, la y es B seno de teta. El teta se mueve entonces entre 0 y 2pi. Entonces el área, sabemos que tenemos que plantear tres condiciones. Voy a aquí poner las cajitas porque voy a ir chequeando,
¿cierto? Tiene que ser, la curva tiene que ser cerrada, tiene que ser positiva y tiene que ser simple. Bueno, ya sabemos que esto es una parábola, así que ya puedo afirmar que esto es cerrada y que es simple. Pero el tema es cómo sé si es positiva o negativa. Y en ese contexto, ¿cierto? Nosotros habíamos planteado que la forma más simple en realidad es, y voy a dibujar, aún, voy a dibujar el plano, ¿cierto? Y voy a empezar a darme valores. Voy a decir entonces, voy a tomar ángulos, ¿cierto? Como mencionábamos, necesitamos darnos la vuelta completa. Se fijan que en realidad quizás a todo esto estaría como un poco de más esto, porque en realidad se va a comportar de la misma forma que la circunferencia, por la misma lógica que elegimos la x como coseno y la y como seno. Entonces se va a comportar de la misma forma, pero igual resulta interesante ir observando los valores. Entonces voy a ir escribiendo 0, mis ángulos van a... Aquí voy a ir escribiendo los ángulos que elijo, eh, los más simples que se me ocurren, ¿cierto? El pi medio, el pi, el 3 pi medio, y démosle también el 2pi para que ustedes, ¿cierto?, se queden con toda la certeza de que esta cuestión sí que es cerrada. Voy a mover un poquito esto. Voy a encontrar un montón de cosas entretenidas que estoy aprendiendo a usar de esta cuestión. Ya. Porque las líneas derechitas todavía no me salen. Mira que chueco. Ya, igual. Entonces, vamos calculando. Con el ángulo 0 voy a tener coseno de 0 vale 1. Entonces eso me va a dar A. 0 es 0. Eso quiere decir que este punto se ubica donde tengo, vamos a suponer en este caso, ¿cierto? Voy a dibujar el A, lo voy a ubicar en forma, como no es un número que nosotros conocemos, o sea, 2, 3, 4, 5, no sé. Voy a suponer entonces que mi A está aquí. ¿Sí? Voy a suponer que ahí está el número A. Entonces mi punto con la X igual a A y la Y igual a 0 está ahí. ¿Ya? Suponiéndolo. Entonces, vamos entonces con el pi medio. A coseno de teta, coseno de pi medio es 0. Así que aquí ya tengo que ese vale 0. Pero el 0 vale 1, entonces aquí me va a quedar B. Voy a suponer entonces ahora que mi puntito B está, vamos a hacer más chiquitito, porque me quede, no lo voy a hacer igual el A y el B, porque si no me va a hacer una circunferencia. Voy a dejar ahí. Ya, vamos entonces ahora con el pi. Coseno de pi vale menos 1, entonces aquí me va a quedar menos A. Y el otro me va a dar 0. ¿Se fijan cómo? Voy a saltarme esta parte, con el 0, con el 3 pi medio me da 0, el seno 3 pi medio es menos 1, entonces me va a dar menos b, y aquí se va a repetir, me va a dar a y me va a dar 0. O sea, esto se comporta justamente como ya intuíamos, sigue el mismo movimiento de una... Ay, que me quedó feo. Sigue el mismo movimiento que una circunferencia, dado que elegimos la X, ¿cierto? Como con el coseno y la Y la elegimos con el seno, entonces así la hicimos, me quedó fea, parece cualquier cosa menos una elipse, pero bueno, ahí, ya, ahora sí. Entonces, ahí está, ya. Y eso entonces nos contesta la pregunta que estábamos planteando, ¿cierto? De que esto, en efecto, es positiva. Y eso quiere decir entonces que vamos a calcular el área usando alguna de las tres fórmulas que planteamos en la semana pasada. Voy a ir a abrir el documento de las áreas para que le echemos una mirada, ¿cierto?, a esa parte. ¿La tengo? ¿Dónde la tengo?
Aquí lo encontré y lo voy a compartir. Sí, entonces tengo, cualquiera de estas tres fórmulas me sirve. Como ya comentábamos en la clase pasada, nos dimos cuenta de que esta primera fórmula usualmente aparece, sobre todo en la trigonometría, ¿cierto? Aparece más fácil porque aparece algo seno cuadrado más coseno cuadrado, entonces al final de cuentas sale más rápido usarla esta, en términos generales, ¿no es cierto? No, no quiere decir que siempre, siempre va a ser así. Entonces, vamos a usar esa. Entonces, tengo voy a volver a escribirla, voy a escribir la formulita acá. Pues entonces vamos a calcular, esto me quedó muy gordito. Voy a escribir entonces el área. Voy a escribir entonces, voy a escribir la fórmula nada más. Entre A y B, ¿cierto? Voy a escribir la fórmula tal cual. No, esto es x de t y prima de t menos x prima de t y de t. De t. Aquí queda una cosita media rara porque me queda medio feo. Ya. Entonces, esa es la formulita y necesito entonces calcular las derivadas. Entonces voy a escribir. La x para nosotros era en realidad a coseno de teta. La y es b seno de teta. Entonces escribimos las derivadas, ¿cierto? Respecto, ¿cierto? A el parámetro que nosotros tenemos, que en este caso es el teta. Entonces, voy a escribir, la derivada de coseno es menos seno, menos a seno de teta. Y prima, voy a escribir b coseno de teta. ¿Sí? Entonces mi área va a ser un medio de la integral entre 0 y 2pi, ¿cierto? Ahí me doy la vuelta completa. Escribo x, que es a coseno de teta. La y' es b coseno de teta, menos x', a seno de teta. Como tengo un signo menos, se va a cambiar más. La y es b seno de teta. Estamos derivando respecto al parámetro que es teta. Entonces, se fijan que esto me va a quedar un medio integral entre 0 y 2pi. Se fijan como, por una parte tengo coseno coseno, es decir, coseno cuadrado, acá tengo seno seno, seno cuadrado, y además en los dos sumando aparece el a y el b. Entonces vamos a factorizar, vamos a hacer estas dos cosas al mismo tiempo. Voy a factorizar por el ab, y a su vez también voy a escribir coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. Esta es cierto y la identidad que conocemos es el 1, entonces esto nos va a quedar un medio integral entre 0 y 2pi de a por b de teta. Estaba pensando en este momento algo que resulta bien interesante porque interesante y a su vez que hay que estar muy atento de distinguir lo que son las constantes versus lo que son las variables. Y en este caso, con las coordenadas paramétricas, nuestro parámetro, ¿sí? A y B, como mostrábamos, son números que, claro, pueden ir cambiando. Si yo tengo un A igual a 2, un B igual a 3, ¿cierto? Van a ser distintas las elipses que se van a construir. Pero en este caso, ¿cierto? Nosotros decimos A y B van a ser para nosotros constantes. Por eso cuando yo derivo acá, yo no tengo ninguna duda de pensar sobre qué estoy derivando. Es siempre respecto al parámetro, ¿cierto? No respecto a lo que son para nosotros las constantes. Lo mismo pasa acá, porque ese A y B para nosotros es una constante. Entonces vamos a continuar acá. Voy a decir entonces que el área va a ser igual a un medio por AB integral entre 0 y 2pi del de teta. Es decir, esto es un medio del AB del teta entre 0 y 2pi. Es decir, esto es un medio del AB por 2pi menos 0. Es decir, eso es un medio AB 2pi. Se cancelan esos dos y entonces mi área es A por B por pi.
Y esa es el área, ¿cierto?, de nuestra elipse. Y obviamente que depende de los valores del A y del B. Ya, eso es entonces por una parte el tema, ¿cierto?, de lo que comentábamos de las áreas. Pero ahora vamos a comentar otra cosa en relación a lo que se considera la longitud de una curva, que también se puede calcular usando lo siguiente. Y voy a compartir entonces ya, vamos a compartir. ¿Dónde está compartir? Estaba aquí. Ahí. Esto. Vamos entonces a plantear que también tengo unas fórmulas para calcular la longitud del arco. La longitud de un arco se entiende a la longitud de una curva, ¿sí? Y tengo tres posibilidades. Puedo calcularla usando las coordenadas paramétricas, usando esta fórmula, que se refiere a la integral entre A y B de, fíjense, tengo una raíz cuadrada y adentro de la raíz cuadrada voy a escribir las derivadas, ¿cierto?, al cuadrado. La derivada de la X, la derivada de la Y al cuadrado. Y a su vez voy a escribir entonces, esto mismo lo puedo calcular en coordenadas cartesianas y a su vez también lo puedo calcular en coordenadas polares. Vamos a usar nosotros esta fórmula para calcular la longitud de esta curva. Nótese que cuando escribimos aquí x' y aquí escribo y', se refiere a la derivada de las cosas estas paramétricas, ¿cierto? La componente x y la componente y es la derivada respecto al parámetro. Como en nuestro ejemplo estamos derivando, como en nuestro ejemplo el parámetro lo llamamos θ, entonces lo vamos a escribir de esa forma. Entonces, voy a decir la longitud, voy a escribir la longitud de la curva, voy a escribir la fórmula, uno la escribo ya usualmente L entre paréntesis C, ¿cierto? Se va a referir a también una integral, ¿cierto? Una integral que va a ir entre A y B, la voy a escribir la fórmula tal cual. Y como decía, tengo X', lo voy a escribir sin los parámetros para que me quede más fácil nomás, X' al cuadrado más. Me quedó muy desordenado esto, perdón, voy a borrar todo esto, voy a escribir más bajito. Ya, entonces voy a escribir aquí, L entre paréntesis C. En la integral entre A y B escribo X' al cuadrado más Y' al cuadrado, cierro sus corchetes. Y todo esto va en raíz. Y esto siempre está, ¿cierto?, integrado respecto al parámetro t, al parámetro de la curva. Entonces, algo que yo encuentro que siempre es bien fácil para no escribir tanto y para que quede esto más ordenadito, es ir construyendo esa integral, ¿cierto?, de a poquito. ¿A qué me refiero con eso? Voy a escribir mi x. Dijimos que esta es a coseno de θ. Mi y va a ser b seno de θ. Entonces, derivo. Bueno, ya lo había derivado, pero lo voy a volver a escribir acá. Menos a seno de θ, porque la derivada de coseno es menos seno. Y prima va a ser b coseno de θ. Después entonces elevo al cuadrado. Voy a escribir entonces x' más, y lo voy a escribir al tiro, y prima, ya me equivoqué. Voy a escribir x' al cuadrado. Y eso va a ser entonces, fíjense como tengo un signo menos, en realidad esto me va a quedar a cuadrado seno cuadrado de θ. Y de otra parte voy a tener y' al cuadrado en raíz cuadrado. Eso va a ser b al cuadrado coseno al cuadrado de θ. Esto obviamente están multiplicándose.
Entonces, cuando se suman, x, es decir, x' al cuadrado más y' al cuadrado, eso va a ser a al cuadrado seno al cuadrado de teta más b al cuadrado coseno al cuadrado de teta. Cuando hago la raíz, voy a tener la raíz de todo eso. Y esa va a ser la integral que voy a tener que calcular. La que obviamente es cierto no va a ser nada fácil porque en realidad el A y el B son distintos. Entonces, ¿cómo voy a factorizar para que aparezca cierto mi identidad? Ya. Entonces, hay algo acá que tengo que comentar antes y que es algo re importante, porque esta curva, esta fórmula tiene una... Voy a buscar acá. Eso. Mira, acá hay una palabra de todo esto. Ah, perdón, no estoy compartiendo esto. Hay una palabra que a mí se me olvidó comentar lo que acabo de mostrar de la longitud. Hay una palabra aquí que quiero comentar. ¿Han escuchado esta palabra? Suave. ¿Sí? En el contexto de lo que es el cálculo diferencial, ¿cierto? Integral, en lo que es el contexto matemático, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de una curva suave, se refiere a algo que no tiene quiebre, que no tiene ángulos, que no tiene cortes, ¿sí? Vamos a hacer algunos dibujitos para explicar eso. Entonces, por ejemplo, voy a dibujar acá unos ejemplos. Voy a decir curvas suaves. Pues bien, eso es suave porque no tiene ningún ángulo. Sería una curva que no son suaves. Serían, por ejemplo, algo así. ¿Se fijan? O incluso más, por ejemplo, se puede eso así también. Una curva que haga un ángulo, que tenga un quiebre. ¿Se fijan? Esas cosas de ahí no se consideran suaves. Una parábola, en cambio, sí es suave. Una circunferencia también es suave. ¿Sí? Porque no tiene ángulo, no tiene corte. A eso se refieren estas curvas cuando se dice que son suaves. ¿Qué hace uno si la curva no es suave? Entonces tiene que partirla y calcular las longitudes en forma separada. Ya, entonces estamos con este problema, pues, que ahora tenemos que calcular la longitud de esta curva que va entre A y B. A todo esto no hemos definido cuál va a ser el A y el B. En este caso, si te fijas, no me pide que esto necesariamente tenga que ser eh, cerrada. Entonces yo perfectamente podría calcularlo por un tema de hacerlo más fácil también, podría calcular la longitud como 4 veces la integral entre 0 y pi medio de esa cosa que acabamos de escribir acá, que era a cuadrado coseno cuadrado de teta más b cuadrado seno cuadrado de teta y todo eso en raíz de teta. Vamos a compartir de nuevo el dibujo que hicimos en GeoGebra. Voy a poner algo como más tradicional. Ahí, los plásticos. Wow. Uno, tres. ¿No? Entonces, cuando digo entonces entre 0 y pi medio, ¿cierto? Podría tomar entonces, esta es mi 0, esto es pi medio, entonces estoy calculando esa longitud.
y después entonces la multiplico por 4, ¿cierto? Porque las longitudes que vienen acá, ¿cierto? Son todas iguales. Eso. Ahora, entonces vuelvo a mi cosita, que no tengo idea cómo lo voy a calcular. Mi integral. Esta integral está bien fea. Calculo. Sí, por qué se multiplica por 4? Porque vuelvo al. Porque estoy calculando la longitud entre el 0. Este es el ángulo 0. Este es el ángulo pi medio. Entonces calculo esa longitud. Y para calcular la longitud de toda la elipse, entonces tengo esta partida en 4 partes. 1, 2, 3 y 4. Entonces me quedo con un pedacito de la elipse. Es por un tema de calcular algo más sencillo. Y lo multiplico por 4. A mí me queda mucho más fácil. Ah, ya. Ya. Por eso. Ya, entonces ahora vuelvo a esto. Ya, y estoy pensando cómo lo puedo calcular esta integral. No se me ocurre cómo calcularla. Porque sí, este ejemplo que se me ocurrió está re difícil, porque si yo no factorizo, no tengo nada por qué factorizar, porque el A y el B son iguales. A mí nomás se me ocurrieron estas cuestiones. ¿Cómo se calcula esto? Espérate. Podría. Estaba pensando cómo puedo calcular esa integral y ahora ya ni se me ocurre. Estaba pensando en. En usar esa identidad típica que usamos. Porque se me ocurren estos ejemplos que después no me acuerdo cómo se hace. Porque acá yo lo que podría hacer sería. Si yo reemplazo. Bueno, hagamos eso. Voy a reemplazar, a ver si se me ocurre con eso. Voy a reemplazar el coseno, mejor voy a reemplazar el seno. Voy a reemplazar lo siguiente. Sí, eso es lo que hay que hacer. Reemplazamos. Seno al cuadrado de teta lo voy a reemplazar como 1 menos coseno cuadrado de teta. ¿No? Eso voy a hacer. Entonces en mi longitud voy a escribir 4 veces la integral entre 0 y pi medio de a cuadrado coseno cuadrado de teta más. Me va a quedar, como está multiplicado el seno por b cuadrado, me va a quedar b cuadrado menos b cuadrado coseno cuadrado de teta. Todo eso en raíz cuadrada de teta. Entonces, esto va a ser 4 veces la integral entre 0 y pi medio entre, y aquí voy entonces a sumar esos dos términos, a restarlo en realidad, me va a quedar a cuadrado menos b cuadrado coseno cuadrado de teta más b cuadrado de teta. No se me ocurre. Y eso va a ser entonces. Porque lo que yo estaba pensando es usar la identidad,
pero me queda, ¿cómo factorizo eso? Eso va a ser el coseno cuadrado para escribirlo como ángulo. La identidad, hay una identidad, ¿te acuerdas que hay una identidad que nosotros usamos? La voy a buscar. No se me ocurre. Eh, estoy revisando otra cosa porque en el... Ah, ya. Tengo que corregir otra cosa. Perdón. Mira, voy a compartir acá. Me acabo de dar cuenta de esto. El que acabamos de hacer el área encerrada de la elipse, en el documento que yo está en el aula, tengo un error. Y tengo un error y nos lleva a una cosa bien distinta en realidad. Y el error viene, si ustedes se fijan, estoy con la misma elipse, estoy parametrizándola, ¿cierto? Y comprobé la parametrización exactamente igual, pero el área la escribí distinta y la escribí entre 0 y pi cuarto y la multipliqué por 4. Pero aquí lo que se me olvidó fue poner el un medio. Recuerda que la integral viene con un medio antes. Entonces acá me dio 2ab por pi, pero eso es porque hay un error en este documento, ¿cierto? El área es a por b por pi. No me acuerdo cómo se hace esa cosa. Está muy fea ese ejercicio que se me ocurrió hacer a mí. Lo siento. En todo caso, yo estaba pensando, perdón, que nosotros como para el certamen que vamos a tener, en realidad yo creo que vamos a preguntar algo más bien en este tema de longitud, eh, más bien como de, dada la curva, y ustedes tengan que chequear cuál es la fórmula que corresponde, más que calcularla, porque aquí justamente en el tema de longitud, y eso lo tenemos todos súper claro, aparecen integrales muy difíciles. ¿Sí? Así que no, esta por ejemplo de acá también, yo llegué, me salté y no sé si estoy compartiendo esto que estoy mostrando. Sí, salen integrales bien complicados. ¿Sí? No se me ocurre cómo hacerla. No se me ocurre cómo hacerla. Mm, pero creo que sea más fácil, no creo que sea más fácil, de hecho, eh, usar coordenadas cartesianas para calcularla.
Porque esa sería otra opción, calcular la longitud usando coordenadas cartesianas. Estoy pensando cómo se hace y no se me ocurre. Porque pongo el paréntesis ahí. Lo que podría hacer sería sumar y restar algo, pero multiplicado para que me aparezca la identidad. La identidad que yo estoy pensando que tengo que usar, que se me ocurre que tengo que usar, es esta. Voy a escribirla mejor. Ah, pero si la uso así tan... No, porque sí, no es la identidad que yo creí que había que usar, porque la identidad que yo creí que tenía que usar es, lo refiero, coseno de... Usualmente la escribimos como alfa medio, es igual a 1 más coseno de alfa partido por 2 en raíz cuadrada. Pero resulta que yo dentro de la raíz cuadrada tengo un medio. Usualmente esa la escribimos coseno de teta igual a al cuadrado es igual a al cuadrado es igual a 1 más coseno de 2 teta, porque va al doble, dividido en 2. Ah, si yo reemplazo eso acá, podría ser 4 integrado entre 0 y pi medio de a cuadrado más b cuadrado, perdón, menos coseno sería 1 más coseno de 2 teta partido por 2 más b cuadrado. Me quedó mucho más feo esta integral. Ah, no, pero estas no son de las tipo trigonométricas. Me parece que sí. Podría usar un razonamiento trigonométrico para calcular esta. Ay, ¿dónde borro? Ahí. Chao. Borré demasiado. No. Se fijan que esa cosa me quedó muy feo. Entonces no. Voy a pensar en otra cosa. Ahí. Tengo un B. Y tengo que borrar esa otra cosita que está ahí. Ya. Habían unas integrales que nosotros hicimos hace harto rato. Y voy a tratar de recordar cómo eran. ¿Cierto? Cuando era la integral de coseno cuadrado de teta más 1, por decirte tú, de teta.
Eso es como lo hacíamos. Porque estoy pensando que aquí lo que yo podría hacer sería factorizar por b cuadrado, y aquí esto me quedaría 4, integral entre 0 y pi medio, y escribir entonces a cuadrado menos b cuadrado partido por b cuadrado por coseno al cuadrado de teta más 1, ¿cierto? Todo eso en raíz, todo ahí, por perdón, B. Claro, porque cuando entra el b a la ecuación, entra como b cuadrado, y aquí entra b cuadrado y se simplifica. Entonces debería definir una constante, vamos a llamarla c. O sea, pongámosle a mayúscula, igual a s. A cuadrado menos b cuadrado. Que nadie se asuste, porque esta cuestión, yo no sé por qué se me ocurrió hacer este ejercicio. Se me ocurrió hacer este ejercicio porque había visto había revisado el de área, no me había dado cuenta que tenía ese error, y de repente pensé, ay, calculamos la longitud también, y entonces lo hacemos cerrado, y esto es re fácil. No tan fácil. De hecho, no quiero ni terminarlo. Entonces sería igual a 4 integral entre 0 y pi medio de a coseno de cuadrado de teta más 1. Esa a la voy a dejar, es una constante, así que b de teta. Y ahí lo podríamos resolver con una sustitución que es del tipo, ¿cierto? Es raíz de a coseno de teta. Es así. No lo quiero terminar. No, por favor, no. Pero por ahí va la cosa. En todo caso, insisto, tranquilidad. En el certamen nos vamos a preguntar algo así. ¿Sí? Podemos revisar, de hecho, como hemos preguntado estas cosas. Revisemos. Bueno, es que en realidad, insisto con la idea, cada vez que empiezo a pensar en el certamen, empiezo a pensar sobre los cursos, ¿cierto? Y cómo han sido los certámenes en años anteriores. Voy a mostrar algo de un certamen. No encuentro ninguno. El control, a lo mejor estoy buscando. Voy a compartir esto. Ya, mira. Aquí está el control del segundo semestre del año pasado. Entonces aquí en este caso tenemos nos dan cierto, nos dice calcular el área, ¿cierto? Hay dos regiones y se calcula usando las fórmulas de área. Esto dijimos que no vamos a preguntar nada en método de trapecio, así que no lo saltamos. Ahí viene como una idea de cómo se distribuye el puntaje. Acá se preguntó un sólido volumen, ¿cierto? Esto es algo que nosotros probablemente no sé cómo lo podríamos preguntar, pero creo yo que no lo vamos a hacer. Muchas veces pedimos graficar, ahora no vamos a pedir graficar, y pedimos también en muchos casos escribir la fórmula, no lo vamos a hacer ahora. Vamos a hacer preguntas donde eso sí van a tener que pinchar cuál es la opción correcta de la fórmula, para que no calculen tantas cosas, pero algunas sí vamos a pedir que calculen.
Entonces yo creo que esta de la longitud, acá estoy viendo otro certamen, ¿es el mismo o es otro? Sí, este es otro, este es el certamen, en el caso anterior era el control, donde aquí se pedía determinar un parámetro, ¿cierto? Para que verificar cierta propiedad, una integral impropia, donde tenía que decidir si era convergente o no, o algo de los sólidos de revolución, en este caso, un volumen, ¿sí? Pero en realidad no. Yo creo que eso es algo que no hemos conversado con el profe Alejandro, pero en el contexto de lo que estamos haciendo nosotros en esta fase 1, ¿cierto? Que tenemos, eh, deberíamos de establecer no solamente eh, algunas preguntas de calcular, sino también algunas solamente que van a tener que marcar cuál es la respuesta correcta, ¿sí? Creo yo que eso sería muy importante de plantear también para que no tengan que trabajar, digamos, el tiempo es acotado, se puedan tener 1 hora y media para responder el certamen. Eso. Lo siento, no lo voy a terminar porque era una integral muy difícil. Y no va a preguntar nada así. Así que eso. Me gustaría que hoy día comentemos, para terminar, ¿sí? Eh, qué cosas, cómo estamos con este tema, eh, y para poder mañana ya empezar con matrices. Voy a compartir para que miremos el aula. Perdón. Bueno, nos hemos ido desordenando un poco de lo que es esto, pero de cómo yo lo había planteado. eh, pero como mencionaba entonces, hemos estado, ¿cierto?, trabajando en estos temas de coordenadas polares y coordenadas paramétricas. La idea es que esta va a ser la última clase que vamos a trabajar este tema, nos hemos extendido bastante, y ya ahora vamos a empezar con matrices, ¿no? Acá hay dos documentos. Este, que tiene solamente ejercicios, se fijan, o sea, perdón, las definiciones, es re importante que ustedes lo lean con anticipación porque la próxima clase, es decir, mañana, vamos a pasar muy rápido con esto. Eh, Hay algo más que tengo acá, que son ejercicios propuestos, ¿sí? Y que son problemas para que ustedes resuelvan, ¿sí? Después tenemos, y aquí me falta, en realidad los tengo, una de ejercicios resueltos, ¿no? Y eso es. Después vamos a trabajar entonces esta semana en matrices. Yo creo que aquí puse mal esto porque 6 y 7 vamos a terminar en realidad matrices, yo creo que vamos a terminar esta semana y la próxima semana ya vamos a resolver sistemas de ecuaciones para después entrar a rectas y planos, que es el último tema que nos queda. ¿Ya? ¿Alguna consulta? ¿Alguna observación? ¿Preguntas? Etcétera. Lo siento por exagerar con el ejercicio de la elipse, debía haber puesto algo más simple. ¿Estamos? Profe,
¿Alguna consulta, alguna cosa que quieran comentar? Profe, Dígame. el certamen va a tener 9 preguntas al final, ¿cierto? Sí. ¿Y cuánto va a ser el puntaje de cada una? Todos valen lo mismo. ¿Va a variar o no? No, todos van a tener el mismo puntaje. Sí, todos van a tener el mismo puntaje. Entonces, voy a buscarlo. Sí, todos van a tener el mismo puntaje. Entonces, claro, van a haber algunas preguntas que van a ser más fáciles y otras que van a ser más difíciles. Pero en realidad, cada una de ellas va a tener la misma ponderación. Lo cual en realidad tiene algún buen sentido. Mira, por ejemplo, como mencionaba, puedo poner un ejercicio donde diga calcular el área de una región. ¿Te fijas? Entonces eso es algo explícito, van a tener que calcular. Calcular el volumen, ¿te fijas? Cuando hablamos de calcular el volumen, utilizando los métodos de disco, podría suceder, te fijas, que en estos dos contextos ponga calcular el volumen, entonces yo diga, en la pregunta diga, calcular el volumen usando de tal región que gira en torno a no sé qué, y entonces alternativa A, B, C, D, van a poner 4 alternativas, y en esas alternativas, por ejemplo, salga explícita la integral, y ustedes tengan que solamente chequear, ¿te fijas? Y decir, sí, esa es, sí, esta no es, ¿te fijas? ¿En qué sentido me refiero yo? Porque esto no es trivial, esto no es trivial, tanto en el área como en el volumen. Va a haber un momento en que sí van a tener que calcular un área, sí van a tener que calcular un volumen, me refiero a usar las integrales. Pero lo que más nos interesa es que ustedes entiendan los conceptos ciertos de intersección, de distinguir las fórmulas, etc. Lo mismo, por ejemplo, acá, en el contexto de área y longitud, de coordenadas paramétricas y polares, que es el tema que hemos estado conversando en estos últimos días, nosotros podríamos decir, calcular el área de, y ahí van a aparecer una curva, y las respuestas van a ser, no sé, 0, pi, 2, 3, 4, por decirte. Pero también podríamos decir, la longitud de tal curva, y ahí está se calcula usando la fórmula, y escribimos la fórmula. ¿Te fijas? Y entonces, en el fondo, digamos, lo único que vamos a tener que hacer es distinguir, ¿cierto? ¿Cuál es la fórmula correcta? Y ahí podemos meter, no sé, ahí sabéis que hay una cosa que es muy triste, pero resulta que hay personas que se confunden entre la fórmula de longitud y el área. Entonces, de repente tú le dices, calcula la longitud y usan la fórmula del área. ¿Te fijas? Entonces, eso obviamente no queremos que nos pase, que les pase a ustedes. Eso. Operatorias con matrices también va a haber un problema, resolver un sistema, etc. Eso va a ser entonces, como mencionaba, la evaluación. ¿Y son 9? 4, 6, 8, 9, sí, 9. Y todos tienen la misma ponderación. Entonces, claro, en algunas preguntas van a trabajar más y otras van a trabajar menos, pero aún así tienen todos el mismo puntaje. Yo hace días que estoy amenazando con que voy a hacer un simulacro y todavía no salgo con eso, pero espero esta semana poder ya ir poniendo algunas preguntas para que ustedes se vayan. Eso es una pregunta. ¿Ustedes alguna vez ya han tenido evaluaciones por el aula? ¿Usando el aula? ¿Pregunta? Sí, profe, ese es el certamen de química. Ya. ¿Y resultó bien? ¿Tuvieron algún problema? ¿Con la página no? Qué bueno. Sí, pues la idea entonces es que nosotros, a ver, ojalá que nos resulte también así de bien. Y eso. Pero yo voy a testear esta semana. Espero esta semana que me resulte de poner alguna cosa. He estado ya viendo y construyendo algunas cosas. Y eso. ¿No? ¿Algo más que comentar? No, profe. ¿No? Ya, entonces vamos a quedar aquí. Como dijimos, mañana entonces volvemos, nos juntamos de nuevo, pero ya mañana volvemos en todo el espíritu de lo que significan las matrices. Así que Profe, les voy a... pero ¿Sí?
¿No debemos leer todo las 100 diapositivas? Sí, son muchas páginas, pero no todas, sino al menos la primera parte que son las definiciones. Esa parte de lo que son las matrices, los tipos de matrices, toda esa primera parte, voy a buscarlo de nuevo. Ah, aquí está. Vamos a abrir el archivo de matrices. En este archivo de matrices aparecen, ¿cierto? Al principio salen definiciones. Acá. ¿Te fijas? Yo les voy a pedir que se lean hasta aquí, hasta lo que son las definiciones. De aquí terminan las definiciones. En el fondo, lo que vamos a comentar ya mañana es esta caracterización de las matrices más importantes. ¿Qué es lo que es una matriz, cierto? ¿Cuáles son los tipos más importantes? A medida que vamos avanzando con el curso, de repente vamos a ir mencionando, ah, mira, esta matriz es triangular inferior, esta es superior, que la identidad, que la nula, qué sé yo. Por eso es re importante empezar desde ya a familiarizarse con esas matrices. Después de eso, ya entonces mañana también vamos a hablar de operatoria, ¿sí? Y vamos a empezar a entender cómo se realiza la operatoria con matrices. Y ahí vamos a terminar con algunos ejercicios. Entonces mañana básicamente definiciones y operatoria. Y vamos a hacer varios ejercicios de este tema. Y después, esto también todo incluye como de operatoria, así que todo esto es lo que vamos a hacer mañana. Y el día miércoles, que también tenemos clases, ¿cierto? Insisto que todo esto que tiene que ver con la operatoria. Tengo otras cosas operatorias. Todo eso de operatoria. El miércoles ya entonces vamos a hablar de sistemas de ecuaciones. Y en ese contexto todavía no vamos a resolver nada, sino que solamente vamos a empezar a dar más definiciones para entender de cómo se resuelve un sistema de ecuaciones y las características, un montón de cosas. Y en eso vamos a estar miércoles y jueves. Y ya entonces el lunes vamos a estar caracterizando los sistemas de ecuaciones y resolviendo ya problemas de sistemas. ¿Ya? Después que resolvemos problemas de sistema, ya con eso ya estamos listos. Así que eso, esa es más o menos la idea de esta semana. ¿Ya? Y de la próxima también, porque entre esta y la próxima semana vamos a terminar con el tema de sistemas de ecuaciones, y después entramos ya a geometría vectorial, y después de geometría vectorial hablamos de rectas y planos, y con eso terminamos el curso. Es decir, déjame revisar mi calendario. Como dije, entonces, matrices esta semana. La próxima semana terminamos con sistemas de ecuaciones y vamos a empezar con geometría vectorial, rectas y planos, la primera semana de febrero, perdón. Entonces estaríamos terminando, en efecto, los contenidos la primera semana de febrero, los primeros días de febrero en realidad, ¿ya? Y con eso entonces ya nos dedicamos solamente a hacer ejercicios para aceptar. ¿Les parece? Ya. Ya pues, entonces, quedamos aquí, pues. Nos vemos mañana, nos juntamos mañana. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por la atención. Nos vemos mañana entonces. Terminamos de grabar. Stop. Ya, profe.